Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Junco, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento, hermanos, contento de estar con ustedes en esta hermosa mañana. Y también nos está acompañando nuestro amado pastor, reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Saludos, Jimmy. Dios te bendiga a ti. Una palabra de bendición también a todos nuestros hermanos que nos acompañan esta mañana, como cada domingo en la transmisión de nuestro programa. Nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes, esperando en el Señor que este programa les colme de bendición. Para nosotros es una bendición prepararlo. Esperamos que sea una bendición para ustedes recibirlo. Dios les bendiga. Amén, amén. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también a través del canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. También tenemos, como cada domingo, siempre tenemos una porción bíblica y en esta ocasión la tenemos en Filipenses 4:6 en la versión Reina Valera, una palabra preciosa, donde dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Palabra del Señor. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, mi Dios, rindiéndote el honor, honrando tu vida, Señor, honrando tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que podemos inclinar, que tú inclinas tu oído para escuchar nuestras peticiones y sabiendo que podemos llegar a ti, Señor, y poner nuestra vida para que seas tú dirigiéndola, sosteniéndola y guiándonos, Señor. Y te pedimos en esta hora que el programa de vida abundante en Cristo sea de esa forma, sea para darle dirección, para darle fortaleza y esperanza a cada uno de los hermanos que escuche la palabra tuya por medio de nuestro mensajero en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén. Y los micrófonos de vida abundante en Cristo, pastor, están en sus manos. Dios le bendiga. Gracias, Jimmy. Saludos a ti y saludos a los hermanos que comparten con nosotros esta edición de nuestro programa para el día de hoy. Hoy es 1 de febrero, domingo 1 de febrero. Hoy comienza el segundo mes del año 2026, que percibimos que va bien rápido. De hecho, hablé en el culto del pasado domingo, en el mensaje de la gran contradicción que hay vivir, que hay en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Eh, Porque por un lado queremos vivir el tiempo de Dios, que nos propone el reino de Dios, versus el tiempo o la manera en cómo el mundo actual nos presenta la vida, ¿verdad? Un mundo rápido que nos lleva de una experiencia a la otra. Le hablaba a la congregación de lo importante que es, ¿verdad? Estar atento a eso en todo momento. Y lo importante que es bajar el ritmo para crear memorias significativas con Dios en todos los aspectos de la vida, pero con Dios específicamente. Porque la vida nos lleva muy rápido y a veces no tenemos la oportunidad de hacer esas memorias, de construir recuerdos. Los recuerdos nos amarran a una identidad. Amén. Y le decía que esto tiene que ver con el mundo de las comunicaciones y tecnología a través de las redes sociales. Yo no las condeno, pero hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Que tenemos, donde nos llevan de una experiencia a la otra rápidamente, ¿no? Nos pasan de una emoción a la otra. Y eso, como ya les dije, no nos permite profundizar en cosas importantes porque no bien hemos terminado con una y ya estamos arrancando en la otra. Así que les invito a que vean el mensaje del pasado domingo eh, y puedan escuchar todo lo que dije ahí. Pero yo quiero enfocar el mensaje de hoy en el fruto, en el fruto, en el fruto, ¿verdad? En el fruto que debemos dar todos nosotros. Porque tú y yo tenemos que entendernos como gente que lleva fruto. Debemos llevar el fruto. El pasado año compartí en un momento dado una serie de mensajes relacionados a quién era Jesús y quiénes debemos ser nosotros como sus discípulos. Hablé en ese momento de Jesús como maestro, como pan. ¿Tú te acuerdas, Jimmy? Como luz, como profeta. ¿Te acuerdas que hicimos un recuento en En, fueron varios programas?
como Sí, 6. como 6 Seis, programas. seis. Muy bien. Hoy yo quiero hablar de Jesús como la vid, como la planta a la cual nosotros nos apegamos para dar fruto, porque nosotros debemos dar fruto. ¿Eh? Mismo. Juan capítulo 15 dice y presenta a Jesús hablando de sí mismo como que él es la vid, una planta, una vid, y su padre es el labrador. Él labró, sembró esa planta. ¿Eh? ¿Quién Y mejor? nosotros, ¿Quién mejor que él? chacho, lo que él siembra debe dar fruto. Eso es, como dicen por ahí, garantizado. Ahora, a veces no da fruto. Bueno, Eso ahí es que viene la cosa. ahí es Vamos a que hablar de viene eso la ya cosa. mismito. Sí. Nosotros somos esos pámpanos, esos ramilletes de uva, por ponerlo en esa ilustración que él usó. Nosotros debemos dar fruto, pero la única manera de dar fruto, según Juan 15, es apegados a Jesús, apegados a él. Juan 15 es insistente diciendo que hay que estar apegados a él y mantenernos apegados a él, porque separados de él nada No, podremos hacer. sí, ¿Tú crees que eso es cierto? así Oh, es. claro. Así es. Así es. De hecho, las veces que a veces nos hemos despegado, hemos tropezado, hemos dado cantazos. De eso estábamos hablando ahorita. Ujú. Jesús le está hablando a sus discípulos y esos discípulos son quienes tienen la encomienda de seguir la misión que Jesús dejó en sus manos. La pueden hacer si no es separado de él, si no es amarrados a él, perdón. Y por eso es bien importante que ellos entendieran, porque por ser la misión de Jesús y esa misión Jesús la dejó en sus manos, tenían que estar bien claros de que la manera de poderla realizar era apegados al maestro. Así que, y más, porque ellos iban a enfrentar una serie de problemas después de eso, persecución, incomprensión, gente que no los iba a aceptar, que los iba a tratar de callar. En la expansión del mensaje de Jesús iba a haber todo tipo de amenazas, de contratiempos, de circunstancias para quitarle el ánimo. Me refiero a los discípulos, para que abandonaran la causa del evangelio y del reino de Dios. Eso está en el libro de los Hechos, lo vemos. Y podía pasar lo que también nos pasa a nosotros, que queremos dar fruto, que no es otra cosa que ser bendición, pero a veces queremos darlo o hacerlo en nuestra propia fuerza, con nuestras propias capacidades. Hacemos Ujú. mollero con eso. Sí. Queremos ser fuertes, ¿no? Con nuestro ingenio, con nuestra inteligencia. Y abandonamos la comunión, pues porque estamos tan cargados, llenos de tantos compromisos, tantas cosas que hacer. Se nos va el tiempo y no sacamos un tiempo para estar quietos, que de eso también hablé, de estar quietos y apreciar al Señor, ¿verdad? Y perdemos esa ligadura, porque eso es una planta a la que debemos estar apegados, que es la que nos va a alimentar y nos va a dar la savia, ¿verdad? La fuerza, eh, para que nos hagamos saludables y podamos dar fruto. Entonces, en ese sentido, nosotros también, los discípulos hoy, estamos llamados a dar frutos en este mundo en el que estamos. Mundo que se descompone, sabemos cómo está el mundo, que se desintegra, sabemos cómo está el mundo, que amenaza la manera de vivir de tranquilidad y de paz que todos queremos, y que de alguna manera nos plantea para que adoptemos una manera de vivir que no va en dirección a lo que Dios quiere. Si miramos la realidad del mundo, nos vamos a dar cuenta que eso es así. Y no quiero ser trajinista, pero eso está pasando. Y esto pues presupone una idea, y es que yo no sé si estamos conscientes, pero no podemos vivir la fe aislados, ¿verdad? Del mundo. Somos esponjas en dos direcciones. Somos esponjas para absorber, pero somos esponjas también para qué? Para cuando nos expriman dar. Si la esponja se seca, la exprime y no va a botar nada. Ahora sí, cuando está seca se nutre, absorbe, ¿verdad? Cuando tú la aprietas, pues da. ¿Ves? Pues no podemos ser esponjas en una sola dirección. Tenemos que recibir y dar. Lo que Claro. recibimos como caminantes con Jesús es para que lo llevemos al mundo. Y ese es el fruto. Eh, y todo lo que aprendemos en el camino con el Señor es en esa dirección que lo aprendemos, para llevarlo, para compartirlo, para darlo a otros, al mundo, y de esa manera, pues, dejar una bendición que es el fruto. El libro de Gálatas, en el capítulo 5 nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Este pasaje es conocidísimo. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, eh,
bondad, bueno, Ujú. todas esas cosas, ¿verdad? Eh, que son como vitaminas del fruto que nosotros realizamos o buscamos en el Señor o que alcanzamos en el Señor. ¿Ok? Dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Se menciona mucho, pero es un solo fruto. Se mencionan muchas cosas, pero es un solo fruto. Esa fruta tiene que tener todos esos nutrientes. Todos esos sabores mezclados a la misma Todo vez. tiene que estar en Sí. ese, todas esas vitaminas, todos esos nutrientes. Si lo ponemos de esa manera, si nos Ujú. ponemos en esa categoría en la que Jesús trató de mostrarle a sus discípulos lo importante que era estar apegado a Él para dar fruto. Separados de mí, nada podéis hacer, le dijo a sus discípulos. Pablo dijo en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es, mas el fruto, no los frutos, mas el fruto del Espíritu es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales no hay Hay ley. ley. Así que lo que somos como creyentes, si caminamos con Jesús, si decimos vivir por el Espíritu, debe llevarnos a que de nuestra vida, por la acción del Espíritu en nosotros, se refleje esas virtudes, todas esas virtudes, a las que el apóstol Pablo llama en Gálatas, fruto del Espíritu. En Gálatas, en esa ciudad y en esa iglesia, en esa región, había una lucha por tratar de regresar a la gente a las obras de la carne, a las obras que la ley obligaba a que la gente realizara con sus fuerzas. Para, para, era como un retroceso a lo que Jesús había venido a traer con la gracia. Así que Pablo tiene que hablar bien claro de que estamos justificados por Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en Jesús. Pero entonces Pablo habla de que el fruto de esa fe por una vida en el Espíritu es ese que mencionamos, ese que se supone que nos permita acercarnos al mundo. Con eso tenemos que ir al mundo. Ese es el equipo. Ese es el equipo que está en nosotros para ir al mundo. No puedes ir con fe, sí, y sin bondad. No puedes ir con mansedumbre sin fe. Tienen que estar todos los elementos de ese fruto. ¿Okay? Y contra tales cosas no hay ley porque no lo hacemos por la obligación. No lo hacemos porque el Señor nos obliga, nos empuja, nos tuerce el brazo, nos manipula, nos amenaza. No. Lo hacemos porque ¿qué? Que nace. Porque nace del Espíritu. Porque nace de esa experiencia de caminar con el Señor. No son requisitos impuestos, no es un requisito que cumplimos para mirar la misericordia del Señor o contemplar o experimentar la misericordia del Señor. Surge del haber encontrado esa gracia y esa misericordia del Señor. Nosotros no compramos la misericordia del Señor, no compramos el... No hay con qué pagar. Nosotros disfrutamos el regalo de la gracia del Señor y su abundante misericordia, que es diferente. Pero por entrar en esa experiencia, eso trabaja en nosotros y nos permite convertirnos en recipientes de las cosas buenas del reino de Dios que llevamos a los demás. ¿Ok? Así que Pablo está diciendo que esto debe ser salir de un corazón que ha caminado con Jesús en el Espíritu. Debe producirse de forma natural, orgánica, como dicen por ahí, sin esforzar, que está la palabra de moda ahora, Ajá. de manera orgánica, De sin manera forzar, de manera natural. natural, ¿Ves? natural. Ujú. No provocado, no manipulado, sino por convencimiento. ¿Ves? La pregunta es, la pregunta es si nos debemos hacer, ¿el mundo necesita paz? ¿Necesita amor? ¿Necesita benignidad? ¿Necesita bondad? ¿Necesita templanza, mansedumbre? ¿Necesita esas cosas? No es mensedumbre, no es el menso, no es el No. bobo, es el manso, calmado, pausado. No es no explotar por usar una sola virtud, ¿verdad? O sea, tiene que haber un cambio en el carácter, en la persona que nosotros tenemos. ¿Ok? No, es ser portadores de todo lo que el Espíritu, eso es lo que carga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no carga otra cosa, no carga violencia, no carga venganza, no carga rabia, no carga ira. El Espíritu de Dios no camina, eso no está en el Espíritu de Dios. Entonces, si vivimos en el Espíritu, debe pegar
en nuestro espíritu, lo que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Ujú. Así que es un llamado a vivir con lo mejor de nosotros, puesto por Jesús en la experiencia del Espíritu, para dejar semillas en el mundo que produzcan y generen fruto. ¿Ves? Y eso, para eso nosotros somos los portadores. Ahora bien, yo creo que debemos entender algo y es que nosotros debemos querer procurar que ese fruto se dé, que ese fruto se dé. Jesús, tenemos una responsabilidad social para eso, y espiritual también. Jesús habla en los evangelios de la parábola del sembrador. Y él dice que hay 4 tipos de terreno donde la semilla cae. Uno es territorio de espinas, donde la semilla se ahoga y no puede germinar. Nosotros tenemos que procurar que nuestro corazón, el lugar donde recibimos la palabra del Señor, no sea espinoso por las cosas que nos han hecho, por las decepciones, por las cosas que nos han pasado, que nos pasan a todos. Tenemos que procurar que nuestro corazón no se convierta en espina porque la palabra del Señor se va a ahogar. La palabra del Señor nunca retorna vacía. Pero Jesús usa ese ejemplo de la parábola del sembrador. Segundo terreno, entre piedras. No hay mucha profundidad. Ahí no se puede echar raíz. No se agarra la semilla. No es terreno suelto. Es duro. Nosotros podemos ponernos, no podemos permitir que el espíritu de nuestro se ponga duro para que la palabra del Señor no penetre. A veces nos ponemos muy duros por los golpes de la vida. ¿Ok? Tercer terreno, ese que está a la orilla del camino. Dice Jesús que vinieron las aves y se llevaron las semillas. Estaba muy a la orilla del camino. Tampoco podemos ser así. Tenemos que ser tierra fértil, buena tierra para que la palabra del Señor. Y esa parte nos toca a nosotros. Ese pasaje lo podemos leer como un pasaje donde ya Jesús dice que hay terrenos que nunca van a recibir la palabra y lo podemos entender así. Pero yo pienso también que nosotros podemos convertirnos en eso también. Nosotros podemos permitir que el corazón nuestro se ponga duro, se ponga espinoso o sea superficial, como la tierra a la orilla del camino, que está superficial y que todo lo que pase lo arrastra. Cuando usted pasa por la carretera y hay algo a la orilla del camino, se va. Se lo lleva el viento, se lo lleva la fuerza. Ahora, cuando estamos adentro, cuando estamos bien arraigados en el espacio de la siembra y echamos raíces, difícilmente nos puedan arrastrar. Así que para dar fruto del que les hablé, y ese pasaje de Juan dice que separados de él no podemos hacer nada, tenemos que cultivar nuestro corazón. ¿Ok? Así que el Evangelio, ¿verdad? Nos es claro en la manera en cómo nosotros vamos a atender nuestro corazón y nuestro espíritu para convertirnos en gente que lleva fruto al mundo. ¿Ok? Y el Evangelio nos coloca en una posición de desprendimiento. Nosotros tenemos que saber que venimos a dar, que venimos a entregar. Y eso implica que pongamos nuestra vida al Señor y que pongamos entonces una vez regresa la vida del Señor a nosotros, ¿verdad? En el sentido de que cuando nos convertimos y lo conocemos, algo sucede en nosotros, también la pongamos para nuestros hermanos. Y que nuestro carácter sea alcanzado por el Señor, seamos transformados para hacernos instrumentos de Él. ¿Ok? No vivimos la fe tipo supermercado donde vamos y compramos y ya, lo que necesitamos y ahí estamos. No, no. Nosotros adquirimos para dar, como vivían los primeros cristianos en Jerusalén, que decía, que dice el texto en Hechos, que, no, que decían no tener como suyo nada de lo que poseían, sino que lo repartían. A nosotros el Señor nos invita a repartir en el nombre del Señor también lo que Él ha dado a nosotros. Así que tenemos que dar fruto en este tiempo en el que estamos. Y estamos empezando el año y nos quedan todavía 11 meses en un mundo que parece que cogió su ruta, que quiso coger su ruta y con el cual el Señor lucha a través de nosotros para rescatarlo a la ruta que Él quiere que el mundo tenga, que es esa ruta del amor, de la amistad, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, una ruta donde todos los seres humanos sientan que pueden vivir en paz, un espacio donde habitemos en la paz de Dios. Cultivar eso es importante. Ahora, fíjate, Jimmy y hermanos y hermanas, hay una dimensión ahí del reino que no la menciona Pablo. Pablo trae una lista
que recoge el fruto del Espíritu, pero hay una que no está. Ujú. Y es la justicia. Cuando amamos, debemos ser justos. ¿Cierto? Pero Jesús habla de la justicia. Así que yo le voy a añadir a Pablo, a la lista de Pablo, con mucho respeto. Pablo, que no se moleste conmigo, porque Pablo me ayuda a entender, pero a quien yo miro es a Ajá. Jesús, la justicia. Jesús habla de la justicia. Y él dice en el Evangelio de Mateo de la siguiente manera, es un pasaje conocidísimo y está dentro de las llamadas Ujú. bienaventuranzas. Ya lo cogiste, Jimmy, ya lo captaste, porque es que no podemos dejar eso afuera. Dice en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, bienaventurados, bienaventurados los que trabajan por la justicia, o más bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed De de justicia. justicia, porque ellos serán saciados. Y más abajito, ahí en el verso 10 de ese pasaje de Mateo, Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, mi hermano, usted tiene fe, amor, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, pero no puede dejar la justicia fuera. De hecho, si todo eso está en nosotros, tiene que producirse justicia. Así que junto a la lista de Pablo, que es importante, allá en Gálatas, ¿verdad? Nosotros incluimos la justicia, el hambre de justicia en el mundo en el que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos mirando a Jesús. Y la justicia se exige para uno. Ah, tienen que ser justos conmigo, no pueden hacer eso. También se busca para los otros, se vive para el mundo. Así que hay que levantarse para cerrar ya en un mundo ante quien sea que no vive la justicia. Un mundo más justo para todos. Si no estamos viendo eso en la lista, hay que incluirlo, porque Jesús lo añadió. Así que el año está empezando, pero el mundo está trazando su ruta en este año. Sigue su ruta. Nosotros seguimos nuestro llamado, el llamado del Señor, a dar fruto en este tiempo y fruto del reino. Así que vivamos para dar fruto en el nombre de aquel que nos llamó a caminar con Él y que nos va a dar todo lo necesario a través de su Espíritu para que todo eso que necesitamos, cargar con nosotros en la mochila, en el bulto, en el doggy bag, en la lonchera, no sé, cuando usted sale, que sale lo lleve con usted, lo lleve en su corazón. Así que nada, dejo estas palabras con ustedes. 1 de febrero está empezando el segundo mes, el mes que llaman del amor, el mes que llaman del amor. Si vivimos el amor de Cristo, tenemos que tener el fruto del Espíritu que camina con nosotros. Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición. Y mira qué curioso y no curioso, yo creo que es una cosa bien importante. El Espíritu. Cuando menciona los frutos del Espíritu, ¿con cuál empieza? Con el amor. Y así estamos empezando. 1 de febrero, estamos comenzando con el amor. Que esos frutos del Espíritu, vamos a orar por eso mismo, que esos frutos del Espíritu sean de El bendición, fruto, el fruto. el fruto del Espíritu, que sea algo que sea tangible en la gente, en cada uno de nosotros, no solamente en los hermanos que están escuchando, sino en nosotros también, porque esto lo leemos, pero nos mueve a nosotros también Claro. y queremos que sea de esa forma día tras día, no un día y mañana nos olvidamos de eso, no es día tras Consistentemente. día, que sea consistente, para que eso, pues obviamente sea lo que podamos vivir en el Señor, obviamente expresando el fruto del Espíritu para cada uno de ellos y para Sí. cada uno de nosotros. Oremos. Señor, alcánzanos con tu gracia y tu misericordia. Aleluya. Bueno, tú nos alcanzas, tú nos procuras, tú nos buscas. Permítenos, Señor, responderte y darte nuestro corazón. Bendice a nuestros hermanos. Alcánzales en este día con tu bendición. Llénales de tu paz, consuelo y fortaleza. Te pedimos por todos ellos, los que nos escuchan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo.
voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, el fruto del Espíritu y la presencia de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.